del país que sea, católico, cristiano, judío, musulmán, hinduista, todas las religiones que hay. Hay como 400 religiones en el mundo en este momento. Y nos venden siempre estas historias. En el momento nos meten por los ojos pues lo que es Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, pero un señor que participó y hablaba también de otros conflictos. En el momento creo que todavía existen 27 conflictos, de los cuales ninguno de los otros han sido nombrados. Pero la cuestión o el punto al que voy es que en estas guerras, en estos enfrentamientos que hay, no vemos a nadie, digamos, lo importante en estos puestos de poder que arriesgue la vida de sus hijos o de su familia. ¿Sí? Aquí no mueren hijos de presidentes, ni de ministros, ni de las familias élites criollas colombianas, digámoslo así, o venezolanos, o muere gente del pueblo, sencillo. Aquí no va a venir alguien como la familia de Uribe o de Santos o de Petro a ir a poner el pecho en una trinchera a hacerse matar por un país. ¿Vale? Siempre se escogen por lo general gente del pueblo para estos enfrentamientos. En cuanto al tema de Colombia, como para cerrar un poquito esto, la historia es muy bonita y todo lo que está pasando en este momento, tenemos que ver qué ha pasado antes, ¿no? Vemos la destrucción de los países, o sea, es que no solamente Colombia o es Ucrania, todos los países siendo destruidos. Cuello, porque hay otros países que están mucho más hundidos. El avance en Colombia es preocupante, muy preocupante. Sobre todo al comienzo hablaban de los supuestos candidatos que vienen de esta supuesta derecha, como Vicky y toda esta gente. Pero todo esto, o sea, tenemos que ver de dónde sale el apoyo de esta gente. O sea, viene de los mismos grupos que siempre han dominado a Colombia, conservadores, liberales, ¿vale? Entonces, creo que debemos concentrarnos en cómo avanza todo esto acá en Colombia. No estoy de acuerdo con votaciones, a menos que la votación, o como se hablaba anteriormente, creo que Pape lo nombró, la democracia directa. Creo que el partido, cualquier movimiento que tenga su personería jurídica, pues ya está metido dentro del sistema. En el momento en que entremos en ese mismo juego, pues ya estamos perdidos. Lo veo yo ahí desde ese punto de vista. Y, creo que no se debe escoger un mesías o un Mesías, pero sí, digamos, tomarlo como una asociación de personas que se reúnan a plantear algunas ideas, ¿sí? Que se estipule esto en un papel, eh, ideas de cómo salir de esto, ¿sí? O sea, en cuanto a Papa hablaba también sobre lo de la deuda externa y la deuda pública que tenemos, cómo respalda. Todo esto es muy cierto, así se mueve el mundo. Todo esto nos manipulan, ¿no? Y no nos dejan dar un paso adelante. Creo que sí, debería formarse una clase de mesa en la cual se discuta este punto y se aclaren las ideas, ¿sí? Escoger un rumbo de cómo atacar esto, cómo defendernos, porque realmente estamos siendo atacados y no nos estamos defendiendo.
Pues lo dejo por ahí. Muchísimas gracias. Me ha gustado bastante el espacio y los felicito por este trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. William, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por tu paciencia, esperar la palabra. Sigue adelante Alfonso, que se había caído y no había podido intervenir. Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Alfonso, ¿estás ahí? Mientras llega Alfonso, Richie, sigue adelante. Bueno, no, sí, yo creo que cuando hay diferentes posiciones o interpretaciones de algunas cosas, está bien que nos tomemos el tiempo para dar argumentos y para construir al menos un lenguaje común. Yo creo que es fundamental para poder avanzar, tener claridad o al menos ponernos de acuerdo en ciertas cosas. La cifra que da Pfaffen de los judíos en Alemania es correcta. Era el 0,7%, el 0,75%, menos del 1%. En una población que antes de la Segunda Guerra Mundial era de 69 millones, pues da el porcentaje que se conoce aproximado, que es de 520 a 530 mil judíos en Alemania en ese momento. Y el término antisemita, pues es una equivocación, de acuerdo, estoy de acuerdo con muchos, porque pues no tiene sentido decirle antisemita solamente a los judíos sabiendo que semitas hay muchos. Pero desafortunadamente, para los que han querido decir que es un error, el término fue planteado desde hace mucho tiempo, o sea, es planteado al final del siglo XIX, cercano a 1870 y algo, por un escritor que plantea un libro donde justamente él populariza el término antisemita. Entonces, desde 1880 en adelante se conoce en Europa el término antisemita como el que odia a los judíos. Pero de acuerdo, es una equivocación. Entonces podemos llegar a un acuerdo. Primero, ¿es un error decir antisemita? Sí, y es un error, porque realmente tiene que ser antijudío, porque antisemita, pues, no es muy riguroso el término. Pero a su vez, sí que un término se ha utilizado por décadas y que hoy en día en las noticias, en la discusión académica, se considera el término antisemita como odio a los judíos, pues obviamente tampoco hay que desconocer un hecho al menos de una conciencia colectiva actual o de un concepto que se ha popularizado, aunque esté errado. Como yo lo he discutido muchas veces con el término neoliberalismo, que eso es un término errado, pero pues mucha gente lo utiliza y hay que entenderlo en qué concepto lo utiliza. Entonces, pues, entendamos que antisemita 6 millones, pues, ¿cómo van a ser 6 millones? 25.000, y cuando empiezan las leyes antijudíos, pues se van más de 200.000, y solo quedan 300.000. No tiene mucho sentido hablar de 6 millones cuando en Alemania solo quedan 300.000. Pero pues es que los 6 millones no fueron solo en Alemania. O sea, recordemos y entendamos que la expansión nazi fue bastante relevante, no solo en las cercanías de Alemania, incluso llegó a invadir Francia, invadió totalmente Polonia, invadió Checoslovaquia. Acuérdense que ese fenómeno de los sudetes es muy interesante, cuando Hitler dice, venga, déjeme, yo invado la parte de la República Checa donde hay étnicos alemanes, los sudetes, y no hago guerra si me dejan invadir esa parte. Y justamente pues es algo de lo que contrarrestaban, como lo que pedía Putin con poder invadir Crimea, y que lo dejaran invadir tranquilamente Crimea y el Donbass, y que si eso le dejaban invadir tranquilamente, él no seguía expandiendo
Bueno, muy similar pasa con Hitler en la parte de los Sudetes en Chequia. Entonces, claro, efectivamente judíos en Alemania solo había 500.000, pero es que no estamos hablando de que los campos de concentración fueron en Alemania. Incluso, para que lo sepan, los campos de concentración y de exterminio no estaban en Alemania, porque de alguna u otra forma querían ocultarle esta realidad los nazis al pueblo alemán. Miren qué interesante este punto. Si era algo tan normal y si era algo tan chévere y tan cool y estaba bien matar y asesinar judíos, ¿por qué tenían que llevar a otros países y no estaba esos campos de exterminio en Alemania? Interesante. Entonces, primero, este 75%, pues, es un número, es cierto, de 69 millones, son 525.000 judíos en Alemania, pero los campos de concentración no fue un campo, no fueron dos, no fueron tres, fueron muchos los campos de concentración que debido obviamente a que pudieron rápidamente doblegar a Alemania cuando ya llegaron a estas regiones, pues muchos campos de concentración quedaron expuestos inmediatamente y con todas las barbaridades que hacían y no pudieron ocultar pues todo lo que pasaba. Y pues obviamente el conteo de muertos para los nazis, pues realmente un grupo de personas tan rigurosos, con tanta registro de lo que habían hecho, pues no fue tan difícil de imaginar. Acuérdense que habían trenes, había todo un tema de movimiento de estas personas a campos de concentración. Entonces, pues, 6 millones, aunque parezca exagerado, es una locura asociada obviamente a todos los campos de concentración que hubo, y no solo eso, los campos de exterminio, los gulags en otras zonas, y pues es claro que tengamos esto. Ahora, que sean números exagerados y que solo haya 1 millón, cada 10.000, 2.000, cuando uno va a concentración por el solo hecho de aberración que debería ser a los pobres en el Nagorno-Karabaj, pues y los asirios de Azerbaiyán, sacando a más de 100.000 armenios que vivían en el Nagorno-Karabaj, pues nadie habló de eso, nadie dijo nada, mataron a miles y simplemente para Armenia, sus tierras, sus posesiones, sus casas, y pues como los azerbaiyanos, como los azeríes, de Azerbaiyán, pues son amiguitos de la OTAN, pues no dijeron nada. Entonces obviamente el que cuenta la historia es el que tiene el poder de los turcos otomanos, que además fue algo atroz cuando les decían salgan de estas regiones, vayan para esta otra región, y lo hacían caminar por semanas, y luego que llegaba. Entonces, tristemente, estos genocidios que no son tan publicitados, pues no son tan conocidos. Pero pues negar el asesinato de millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial no tiene mucho sentido, porque pues hay hasta fotos de los cadáveres, hay fotos de los campos de concentración, y plantear que eso es mentira o son exageraciones, pues de nuevo, con que hayan matado 1.000, es una locura. O sea, masacrar a alguien por el solo hecho de ser parte de un grupo étnico, es una locura, es que eso ni siquiera debe hacer discusión. Y para terminar, pues sabemos los 3 principales grupos judíos, los más conocidos ya los comentaron, pero también hay judíos etíopes, y eso es bien interesante para que entiendan que hay etíopes africanos, no, hay judíos africanos, hay judíos etíopes, y eso ha sido una discusión bien interesante, donde al llegar a Israel, por ser judíos, pero por ser africanos y negros, pues no han tenido una integración similar a la que han tenido los misraíes, los askenazíes y los sefardíes. Incluso los sefardíes, por ser obviamente ibéricos, pues tampoco han tenido una integración similar. Pero pues eso ya es otra discusión. Usted no querer a alguien o no asociarse mucho a alguien, o así como nosotros en Colombia hay cierta discusión entre costeños y cachacos, o entre paisas y rolos, pues hombre, no tener cercanía o no tener mucha o tener pequeña animadversión por un grupo, pues eso es diferente
a encarcelarlos, a encerrarlos, a concentrarlos y a luego exterminarlos. Yo creo que eso ni siquiera debería tener discusión alguna. Y avanzando con el tema, ya cerrando y mirando el tema de Colombia, yo creo que sí es importante dar estas discusiones, porque si no podemos ponernos de acuerdo en cosas históricas, si no podemos ponernos de acuerdo en lenguajes, en conceptos, pues mucho más difícil va a ser ponernos de acuerdo en la visión de país que queremos. Gracias, Richie. Sí, mira, como tal cual tú lo dijiste, en 1933 la tasa poblacional judía era de 535.000 judíos, correspondientes al 0,75% del total de la población alemana. En 1942, en la Alemania ocupada, aquí nombrando a los países que tú nombraste, el promedio de judíos era de 3 millones de judíos. Yo no estoy diciendo que no hayan muerto judíos en la Segunda Guerra Mundial. No murieron, papi, los asesinaron. Es que ahora estás comparando bombardeo de ciudades con asesinato de personas, papi. Es que una cosa es un daño colateral y un bombardeo. Por eso, lo que te estoy diciendo es que en los campos de concentración murieron alrededor de 235.000 judíos por tifus, por hambre, debido a los bombardeos y haber aislado a Alemania. Y por eso fue que murieron los judíos, como murieron gitanos, como murieron musulmanes, como murieron presos políticos, pero no murieron gaseados en cámaras de gases. Eso es un cuento, sí, eso no existió. Murieron, sí, fueron asesinados en cámaras de gases, existen, las puedes ir a ver. Sí, no, pero pues tú me, o sea... Porque eso es una atrocidad, asesinar niños con gases por ser de una etnia, eso es una atrocidad. Que me parece aberrante que tú digas que tu mamá es judía y te parezca normal que maten niños, ancianos y mujeres. No, yo en ningún momento, mira, Richie, es que no los mataron, murieron. Es que, mira, Richie, el hecho de negar que murieron los judíos por gaseamiento, no estoy yendo en contra de la sangre de mi madre y en mi sangre. Es que esas son las generalizaciones que crean discursos de odio, Richie. Yo no estoy aceptando el genocidio de nadie. No estoy aceptando el genocidio que se está presentando en Colombia, el que se está presentando en Israel, la población de Israel y la población de Gaza, como tampoco los armenios, como tampoco mediante la revolución bolchevique. No estoy aceptando como tampoco el genocidio que se cometió en Polonia en 1938 de alemanes. Yo no estoy aceptando ningún genocidio de ninguna raza. Simplemente estoy haciendo una rectificación histórica sobre números que existen en la historia, reales, números reales que existen en la historia. No es más. Pero si nos vamos a las generalizaciones, que si yo estoy en contra de la cantidad de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial en campos de trabajo, me convierte en un antisemitismo o en un odio a los judíos, no, ya eso es una generalización. Alfonso, adelante, Alfonso. Sí, muy buena. Mi aporte a esta discusión o este intercambio es este. La humanidad siempre lo ha hecho. Querer deshacerse del otro, eso es desde el principio de la humanidad. Lo que aterra del caso alemán fue la solución industrial y de eficiencia que le dieron. Un gigantesco matadero, a mí no me van a decir la cantidad, fueron 1 millón, 5 millones, pero la solución industrial que le dieron era como entrar el ganado a un matadero, pero la diferencia era que el ganado lo quieren así gordito. Cuando estos terminaron como quien dice, en los huesos, y ahí terminaban su existencia, o sea, fue
es lo más aterrador que yo he visto, darle una solución industrial y de eficiencia alemana a deshacerse del otro. Y no solamente fueron los gases allá, Papen, habían camionetas cerradas, totalmente cerradas. Arriba había un dispositivo en que le echaban el gas y paseaban por las ciudades y ahí morían dentro de las camionetas. Así que corrige eso, por favor. Esto no. Si tú dices que fueron los rusos los que montaron esas cámaras de gas, pues ya lo siento, no solamente fueron eso. Ahí sí te corrijo y búscalo en la historia. Esas camionetas eran famosas, los judíos sabían, y cuando entraban en esas camionetas salían muertos. Esa es mi contribución, la solución industrial que le encontraron a cómo deshacerse de la humanidad, a cómo explotarlo, o sea, una explotación salvaje. De ahí salían, pues, no, yo creo que ni cámaras de gas se necesitaban porque la gente salía muerta. De ahí no tenían vida. Los exprimían, les quitaban todas sus pertenencias, los hacían trabajar a la fuerza, inhumanamente, y ahí llegaba en las cámaras de gases como el final de su vida. Y todo muy perfectamente planeado, ejecutado desde que se entraba, cómo se llegaba, hasta cómo terminaba. La famosa eficiencia alemana. Eso es lo que me aterra a mí. Adelante, y el caso colombiano es lo que está ahí arriba. Estamos en la inmunda, como decimos. Esto es un conflicto global. Aquí hay intervención del otro lado que nadie ha querido decir. Maduro tiene metidas sus manos en este cuento del Catatumbo y de estar 2 y 3 países. SLN, que nos quieren pintar como un grupo de traquetos dedicados al narcotráfico, no es nada parecido a lo que se hizo ayer y antes de ayer. Lo de ayer y anteayer fue una operación militar perfectamente planeada. Se sabía qué iba, los objetivos, una logística, y solamente eso lo puede proveer alguien que esté por encima de ellos. Ni siquiera este comando, porque el COSE de LN ya es viejo, ni en sus mejores épocas exhibieron esa capacidad militar que se exhibió ayer y anteayer. Estamos en un conflicto global y el botín es Colombia. Y para rematar, ¿quién podía estar de nuestro lado? Es Trump. Y Trump va a abandonar este país, porque Trump no quiere saber nada de Petro. Estamos solos y acá hay manos extranjeras, de potencias extranjeras, que vamos a terminar en este país como Siria. Ese va a ser el nuevo modelo. En 10, 15 días cambia un gobierno, se tumba uno y se monta el otro. Allá se montaron los famosos ISI y lo demás, pues aquí se nos van a montar esta gente. Y aquí en vez de hacer lo lógico que era sacar a Maduro como sea, pues miren lo que hizo. ¿Y cómo le responde el otro? Incendiando la frontera. Sigamos con el cuento de la frontera abierta y lo demás, y que la guerra, ya la guerra la tenemos aquí y ahora con buena gasolina porque hay buena plata y asesoría militar. Lo de ayer y anteayer no fue dirigido por el COSE. Ahí hay militares muy perfectamente entrenados, que saben de esto. Me hizo recordar a Hamas. Iban buscando, allá no estaban, aquí no se estaban buscando judíos ni nada. Estábamos buscando firmantes de la paz, casa por casa, para eliminarlo. Yo creo que debemos de abrir los ojos porque esto va a la catástrofe. Esa es mi contribución. Gracias. Alfonso, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Ortodoxo, adelante con tu palabra. Después de ti, Pica Pica, William y Darky. Es que ahí sí tiene, bueno, antes de todo, yo corrijo a la persona que hablaba antes de mí, ¿no? A lo Hamas no, más bien a lo Wagner. Acuérdense que Wagner ya está en Venezuela hace un curvo de tiempo. El ELN en Venezuela es un grupo paramilitar. No es como acá que es una guerrilla, ya es un grupo paraestatal, trabaja para el Estado. Pues más bien a lo Hamas no, más bien a lo Wagner. Lo mejor es que el ELN está teniendo ya como otros alcances. Y cerrando, ¿no? Ya para cerrar la conversación, para hacer una claridad.
al señor Pica Pica. No, no es un pajazo mental, porque yo soy cristiano ortodoxo, yo no puedo ser antisemita. Porque los patriarcas de la iglesia ortodoxa son los mismos de la iglesia cristiana, de los católicos. Hay patriarcas judíos, comparten patriarcas con los musulmanes. No es antisemitismo. Eso se llama generalizar y tergiversar un término para satanizar al otro. Como si entonces los semitas fueran entonces únicos judíos. Entonces, el pueblo elegido para todo. ¡Hue madre! Pero todas les toca a ellos. ¡Qué berracos tan suertudos! No. Ya se hizo la claridad que la diversidad que son todas las lenguas descendientes de Sem. Todas. Hay musulmanes, hay de todo. Y por supuesto es que nadie puede negar que no murieron judíos, que no se asesinaron judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pues por supuesto, el mundo estaba en una guerra global. Murieron judíos como murieron serbios, como murieron alemanes, como murieron norteamericanos, como murieron colombianos, como murieron de todo el santo planeta. Que nadie lo está negando y nadie aquí ha dicho que hay que matar judíos ni nada. Y estamos diciendo que hay que exterminarlos. Yo no he escuchado a Pafen decir eso. Yo es que Pafen plantea un interrogante respecto a ¿hay una historia mal contada? ¿Hay unas cifras alteradas? Por supuesto. Y entonces el señor Pica Pica lo resume todo el problema en una frase que dio en su intervención. Es que es lo que aprendimos en el colegio. Pues por supuesto. Y es que todo lo que aprendimos en el colegio está mal. Y ahí lo concateno con lo de Colombia. Este es el único país que en 200 años no ha aprendido, que nació erróneo. Su estado es erróneo desde que Simón Bolívar lo concibió. Simón Bolívar fue el tipo más abyecto, el tipo más nocivo para la historia de Hispanoamérica. La República de Colombia se cimentó en base a la guerra a muerte, que no es más que una guerra de odio étnico desatada por Bolívar contra los españoles. Esa es la República de Colombia, libre, soberana e indivisible. Yo sí me río de eso. Y que me digan que soy antirrepublicano, por supuesto que soy antirrepublicano. La República de Colombia es el estado más fallido que ha habido. Yo creo que todas estas repúblicas comparten los mismos problemas precisamente porque tienen la misma matriz, el bolivarianismo. Entonces eso es lo que pasa, y el ELN, que es una guerrilla bolivariana, porque todos esos terroristas de izquierda acá son los que llevan ese discurso bolivariano y ondean las banderas de ese genocida. Ese sí es un genocida. Y si no, pregúntenle a los pastuzos, que le cuenten esa historia de la Navidad Negra. Ese genocida es el que representa tanto las ideas de los terroristas acá como en Venezuela. Allá todos esos narcotraficantes son felices siguiendo esas ideas y llevando la estatua de ese desgraciado tirano de Caracas, que ese fue un Chávez desde su tiempo. Entonces es bueno mirar eso en la historia de Colombia, que ha estado mal. La Constitución del 91 sí hay que, total, yo vea, a mí que me digan lo que quieran, pero la Constitución del 86 con todo y sus vainas era mucho más rescatable que esto. Yo sí lo digo, yo creo que a Colombia le hace falta la pena capital por corrupción, funcionario público que cometa corrupción, pena capital. Y Colombia tiene que volver a una constitución como la del 86, listo, no destruyamos todo, no acabemos el Estado, no destruyamos lo que ya hay, bueno, listo. A mí, si me preguntan, yo prefiero la constitución del 86 a la constitución del 91, ya para un debate. Entonces, ahora la situación de orden público, vea, yo no voy a decir Vicky Dávila, yo no voy a terciar por porque yo no me voy a hacer alianzas con el diablo desde ya, ni es más, ni tengo ganas de votar. En la democracia ya me sabía cacho. Pero lo que sí voy a decir es que el candidato que quiera como presentar una opción medio buena para este país y cambiar, tiene que ofrecer por otras cosas. Recuperar la seguridad, eso quiere decir volver a retomar el orden, y eso quiere decir retomar el poder de las armas del Estado. Bombardear el Catatumbo, bombardear las bases del Cauca de Mordisco, bombardear el... Bueno, eso ya tienen cómo saber, eso no es como antes, eso ahora es más fácil.
retomar el orden público, retomar la aspersión aérea, porque estamos nadando en cocaína, es necesario volver a eso. Y hermano, yo no sé, pero tienen que recortar el Estado de una forma muy berraca, sacar un poco de zángano, que están ahí haciendo labor política a nombre de lobbies, de organizaciones supranacionales y, no sé, invertir esa plata en otras vainas. Pero entonces yo sí creo que lo que es la seguridad, porque hermano, yo le digo que lo que pasa es cómo está sufriendo. Entonces yo sí creo que Colombia va mal, y con el presidente que hay no hay mucho que esperar. Entonces ahí está la prioridad, muchachos. Lo sigo escuchando. Un abrazo a todos. Ortodoxo, muchísimas gracias a ti. Vamos a darle la palabra a un ex país y después de él seguimos con el orden que había marcado, que venía Pica, Darkin, creo que William, Richie, y vamos así, me recuerdan después el orden. No, Pafen, llora después de William. Sí, Darkin, lo que pasa es que entró una persona que no ha hablado, y le damos la prelación a la gente que no ha hablado y las personas que están haciendo réplicas, pues entramos dentro de ese orden. Un ex país, adelante. Gracias, Pafe. Un abrazo y un abrazo a Arquingo, que es amigo mío, hermano mío, y siempre nos escribimos e intercambiamos. Yo estoy de acuerdo con Ortodoxo en todo su planteamiento, lo único que yo soy católico, ¿no? Yo no soy ortodoxo, pero definitivamente la ruptura con Santander yo siempre la he denunciado. Yo creo que la grandeza que alcanzó el virreinato de la Nueva Granada y nosotros con nuestras luces también como provincia de Venezuela y la Real Audiencia que tuvo sede en la ciudad de Caracas, demostraba el interés de este nuevo desarrollo de Iberoamérica que hizo grande a la sociedad occidental, blanca, católica y monárquica. Y si no entendemos cuál es nuestra misión, estamos perdidos. Hoy tenemos esta derecha falsa creada por los judíos e impulsada sobre todo a partir del octubre 7, de lo que fue el conflicto israelí-palestino. Bueno, más el genocidio, cuando se da punto de partida al genocidio israelí, donde por casualidad ahora todos los judíos son de derecha, cuando ellos, como sabemos, fueron expulsados como herejía de la monarquía y de la grandeza española, que por cierto, en la visión bolivariana, Bolívar se alinea en contradicción con nuestra declaración. Nosotros ahora en abril vamos a sumar un año más de los 200 años donde nosotros le dijimos al secularismo revolucionario francés, socialistoide, anticristiano, no, toda la América, con la excepción de Haití, que hoy yo no creo que algún país quisiera parecerse a Haití, y México, que luego tuvo que reparar y volver a los cauces del hispanismo, de la hispanidad. Bolívar se alineó, gente que la apoyó fueron los protestantes británicos, Petion desde Haití, y como bien decía Ortodoxo, para una masacre fratricida sin sentido, que fue el decreto de guerra-muerte. Y bueno, seguimos pagando eso, pero nos toca a nosotros, como fieles herederos de una iglesia cristiana o de la herencia del legado cristiano, recuperar. Y el Estado principalmente se tiene que salir de la educación. El Estado tiene que empujar la moral. Y cuando la gente se pregunta cuál es la moral es cristiana, es católica. Y por eso hemos perdido la identidad. Ya no sabemos, ya la derecha es esta construcción nueva, como les decía, judía, donde TikTok está prohibido en Estados Unidos por
criticar a Israel, donde se buscó a través del Congreso de los Estados Unidos introducir una ley, porque fíjense que todo esto es el antisemitismo, introducir una ley, o sea, ¿a quién le interesa? Introducir una ley para modificar la versión del Evangelio según San Juan de la Pasión de Cristo, donde dice San Juan, que además San Juan era de procedencia judía, todo lo que le hicieron a Cristo. Ellos quieren sacar eso de la Biblia y prohibirlo, o sea, eso está planteado en el Congreso de los Estados Unidos, porque ellos necesitan destruir el último referente de cristianismo, que es Estados Unidos, y que actúa como imperio. Entonces, por supuesto, estamos todos desestabilizados. Colombia está desestabilizada, siendo un virreinato. La mayoría de nuestros virreinatos, hoy México está otra vez apoderado de los judíos, porque el problema es judío. Alguien me criticaba más temprano y me decía, bueno, pero es que son un lobby, y como tú no eres tan inteligente, te burlas, te metes con el lobby de ellos. Claro, pero es un lobby enquistado en los poderes factuales del gobierno. El gobierno ha avanzado en una persecución sin precedentes, donde nos está quitando los medios, donde están apoderados los medios, y entonces ¿qué queda para nosotros? Denunciarnos donde podamos. Y entonces ellos crearon este libertarianismo, que es profundamente homosexual, que es profundamente ateo, profundamente abortista, y la gente, bueno, es que tú, además antisemita, eres anti-gay. No, yo no soy anti-gay, pero yo no quiero que un gay me represente. O sea, yo no quiero que un anormal como Milei, vendiéndome el humo de las supuestas libertades económicas, quiera torcer mi moral, porque él está financiado por los judíos. Hoy todos los judíos, antes la gente dice, oh, es que tú hablas entonces como la izquierda, porque la izquierda odia a Israel. Odia a Israel, pero ellos son hijos de los judíos, porque Marx es judío, o era judío, perdón. Lenin era judío, Trotsky era judío, los bolcheviques eran... Decía hoy, me confirmaba y me decía, es que los bolcheviques aprobaron una ley antisemita. Bueno, tal cual como las que se están aprobando en los Estados Unidos. Y habla de los Estados Unidos porque hoy estamos atravesando un umbral sin retorno. Si Estados Unidos se pierde y nuestras naciones no reaccionan y no nos organizamos como una sociedad libre en Cristo, la libertad cristiana, que no tiene nada que ver con el sadismo y todas estas cosas horrendas que están ocurriendo contra los niños, contra las escuelas. O sea, nada de eso es libertad, ni es cristiano. Si nosotros no paramos, no ponemos un frente a eso, y no nos paramos de frente y exigimos de nuestros politiqueros, o no nos hacemos políticos para llevar adelante la bandera cristiana, monárquica, católica, occidental, blanca, así seamos mestizos, blanca, señores, vamos a ser Haití y vamos a ser fundamentalmente esclavizados, porque ellos están construyendo un sistema exclusivo para esclavizarnos. Y agradezco que me hayan dado la oportunidad de expresar mis ideas. Primera vez que entro en un foro, y yo conozco a Pafén de hace rato, de verdad que respeto que me haya permitido, y él es muy respetuoso de la opinión de la gente, así que muchas gracias por darme la oportunidad. Un abrazo. Un ex país, hermano, siempre bienvenido a estos foros. Hay personas que tienen el micrófono, está MC Ann Capone. Si quieren intervenir, levanten la mano. Y seguimos adelante con el orden de la palabra. Creo que íbamos con Pica Pica, Darkin, Richie y William. Pica Pica, adelante. Bueno, es lo que le decía de que se tocan como 70.000 temas y antes de que vuelva a dar la vuelta. Pero bacán escuchar a Richie, incluso siempre es interesante de las conversaciones que tenemos. Una de las cositas puntuales para resaltar, usted estaba diciendo que no había campos de concentración dentro de la Alemania. Entonces, no solamente eso está mal, porque fue y mire las dos opciones en caso tal de que se estuviera refiriendo a alguna de las dos, pero en las dos no es cierto. En lo que era considerado la Gran Alemania había campos de concentración, en lo que está definido hoy como Alemania dentro de los
límites territoriales, también había centros de concentración. Si se estaba tratando de hacer un punto más allá de que sí estaban tratando de ocultarle eso a la población, no tanto a la población, pero hacia los organismos internacionales de control, que eran los que más les estaban haciendo presión, más allá del propio pueblo. Con el razonamiento de por qué, y eso también va ligado a la cifra errónea, que hablaban de que solamente, de que cómo es posible que hayan muerto tantos judíos si solamente representaban entre el 0.75 y el 0.77 de la Alemania como tal. Pues cómo es posible que hayan muerto 6 millones, pues fácil, porque los judíos eran considerados unos migrantes no deseados, entonces no están viviendo dentro de la Alemania que era, sino estaban viviendo en Austria y en Polonia. Entonces esa es la primera forma de no hacerle un debunking, pero sí de comenzar a contrarrestar las cifras que dio Veral. Esto es una cosa que es súper bien, entonces no entiendo por qué están tratando de volver a presentar como si fuera algo nuevo, como si fuera algo que salió, o el revisionismo histórico. Cuando Richie, obviamente Richie, eso es una de las cosas que también me quedó, que creo que a todas las personas le tiene que quedar claro, y es que no fueron los judíos que se murieron y ya no, los mató sistemáticamente el Reich, los mató sistemáticamente los neonazis, los nacionalsocialistas. Es absurdo tratar de decir que no, simplemente murieron. Yo asumo que con esa misma vara, lo mismo que estaba hablando de Arkin antes, de toca usar la misma vara para medir las diferentes cosas. Entonces ahorita que se muriendo personas por el desastre que tiene la salud de haber intervenido las EPS, entonces no van a decir no las mató Petro, simplemente es que se murieron por falta de medicamentos. Es absurdo. Los está matando, y los está matando el gobierno, y los está matando la terquedad y la ineptitud de este idiota que tenemos en el poder. Entonces no es simplemente medir con una vara unos y después medir con otros, no. Los judíos no se murieron en los campos de concentración porque es que tenían algún bloqueo o alguna de estas cosas que estaban tratando de hacer, como una comparación similar a lo que dicen que porque los cubanos están tan mal y porque Cuba está atrasada y es por un bloqueo. No, sistemáticamente son los gobiernos que están dentro de esos países, dentro de Cuba y la Alemania nazi, el Tercer Reich, que se encargó de hacerlo todo más eficiente, en vez de tratar de ganar la guerra, sino de tratar de erradicar con los judíos. Entonces, de hecho, hay unas conversaciones muy interesantes acerca de la mentalidad entre psicoanalistas, de cuál debe haber sido la mentalidad de Hitler durante su último año, en donde se incrementó la velocidad y el financiamiento del exterminio, priorizando acabar con más judíos que incluso ganar la guerra. Entonces, esa es otra de las cosas que me gustaría dejarlo. Y para lo último, es muy interesante ver cómo ortodoxo y como Papen, ustedes hablan de que antisemita es que es por la lengua, que es que las personas quieren dicen, pero pues igual en las mismas conversaciones hablan de homofobia y asumo que nos están refiriendo a que le tienen miedo a los gays, o hablan de etnocentrismo y asumo que no están hablando de centrarse uno como religión, como grupo étnico frente a todo, sino hay varias palabras que se entienden en el colectivo que tienen definiciones diferentes a su origen etimológico. De la misma manera, yo creo que ese blanqueamiento lo hará ortodoxo, entonces, para decir que es que el guerrillero que tenemos de presidente no es un guerrillero, no es nada malo, porque es que guerrilla viene de la guerra del pueblo, que es absurdo, eso es otro pajazo mental. Entonces dejen de hacerse esos pajazos mentales para tratar de cambiar las definiciones que se saben y que todo el mundo puede entender qué es lo que se están refiriendo con ellas. Entonces, no hay, o sea, ya esto viene a uno de los puntos que hace la izquierda y la izquierda en Colombia en este momento, y es tratar de decir exguerrillero y ex tipo de cosas. No, hay una definición clara de lo que se debe. Sí, que yo estoy totalmente de acuerdo con Richie. Puede ser que no sea parte de la etimología de la palabra, puede ser que no sea parte de la definición de lo que se debería constar como eso. Simplemente es una definición que está en el subconsciente colectivo, y ni siquiera solo en el subconsciente, sino que es una definición que se habla día a día.
Entonces, si ustedes quieren decir que por decir antisemita, realmente se está hablando de los pueblos semitas, entonces yo asumo que a los guerrilleros solamente le vamos a decir la guerra del pueblo, que cuando alguien diga homofobia es porque le tendrá pánico a los gays y ese tipo de cosas. Es absurdo. O sea, tratar de pensar que nosotros tenemos que adaptarnos todas las definiciones que están incluso concebidas en la RAE para decir, no, es que sí, es que tal vez el antisemitismo es sobre los pueblos semitas. Es absurdo. Entonces, no sé, a mí me gustaría escuchar a Ortodoxo, antes de que siga la siguiente persona, si realmente hace eso, si cuando habla de homofobia habla desde el terror de los gays, o si cuando habla de etnocentrismo está hablando es de centrar su grupo étnico como base para presentar sus planteamientos. O pues si los guerrilleros realmente son la guerra del pueblo. No sé, Ortodoxo, si quieres responder. Mira, Pica Pica, Ortodoxo responderá en el momento que tenga el orden de la palabra, porque creo que aquí nadie tiene prelación más que otra persona. Entonces él con mucho gusto me imagino que te va a responder en el momento que vaya a intervenir. A ti que te gusta tanto el pajazo mental, te voy a contar otro pajazo mental. Llamarlos guerrilleros es el mejor halago que se les puede hacer, porque al llamarlos guerrilleros, y esto partiendo de la programación política que le implementaron a Colombia, les otorga un estatus beligerante. ¿Qué quiere decir? Que les otorga un estatus político convirtiendo sus atroces crímenes conexos al ideal político. Entonces, Pica Pica, llamarlos guerrilleros es un paso mental. Son terroristas. ¿Qué tipo de terroristas? Son paramilitares. ¿Por qué? Porque paramilitar es todo grupo, facción o fuerza paralela que utiliza los distintivos militares e instrucción militar con fines reaccionarios, ya sean con ideologías de derecha o de izquierda. Es decir, la distinción entre guerrilleros para unos y paramilitares para otros es otro paso mental que tenemos que volver a reconceptualizar para organizar nuevamente políticamente nuestro país, la diatriba de nuestro país, la dialéctica de nuestro país y la verdad de nuestro país. Porque muy hábilmente esa distinción que se realizó de guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha se realizó durante el año 2004-2005 mediante la creación de la ley 975 del 2005, que en ese momento se llamó la Ley de Justicia y Paz, que es la justicia transicional. La justicia transicional, que es el padre de la JEP en términos legales, en el 2005. Entonces, todo esto es lo que tenemos que recomponer, porque cada vez que nosotros les llamamos guerrilleros, les estamos legitimando mediante nuestro lenguaje. Recordemos que somos el constituyente primario y somos los que le damos la legitimidad a los políticos para que actúen en nuestro nombre. Esa es la legitimidad que nosotros les estamos dando o otorgando cuando les llamamos guerrilleros. Son paramilitares, narcoparamilitares terroristas, pero no son guerrilleros, porque no son beligerantes y mucho menos sus acciones han sido conexas al ideal político. ¿Estamos claros? No, me parece totalmente, me parece interesante que haga la denotación en términos así para representar... Términos reales. No, no son términos reales, son términos legales más que todo, porque igual usted le pregunta a cualquier persona en Colombia si cree que guerrillero es un halago y le va a decir que no. Entonces, sí, son términos legales y términos de jurisprudencia internacional. Me parece que tiene toda la razón decirles guerrilleros en un contexto internacional cuando se está hablando de justicia internacional y cuando se está hablando de conflicto. Es algo que tenemos que Colombia ha sido muy llevada a este tipo de cosas, incluso con los acuerdos de Nicaragua, en donde nuestra lengua y la forma en que nos expresamos en Colombia y pues cómo se expresan nuestros representantes nos ha llevado a más problemas que a soluciones, también en el caso de Nicaragua.
Entonces me parece totalmente correcto, como si lo estuviéramos planteando en un término de jurisprudencia o de conflictos internacionales, pero lo que estamos hablando es de el país, estamos hablando con el país, y creo que usted me podría dar la razón que si yo le pregunto